Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, tu bendita y preciosa palabra, Padre. Amamos tu palabra, Padre. Tu palabra nos ciñe de poder, Señor. Padre, tu palabra, Señor, nos hace saber de antemano lo que tú vas a hacer con nuestra vida. Tú cumplirás tu propósito en nuestra vida, Señor, y nosotros vivimos confiados, esperando, dependiendo de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Amén. ¿Cómo nos dele una alabanza de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gracias, hermanos levitas, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Tome usted asiento, hermano, hermana. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque el Señor nos guarda, nos bendice, nos protege, oiga, siempre. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento, cómo nos ciñe de poder a través del conocimiento de su palabra. Somos lo que Él dice que somos, tenemos lo que Él dice que tenemos y podemos lo que Él dice que podemos. ¿Usted lo cree? Oiga, yo lo creo. Yo en el nombre de Jesús lo creo, en el nombre de Jesús. Y lo he visto en mi vida. Y sé que usted lo ha visto en su vida. Vaya conmigo, siempre, por favor, al Salmo 5. Al Salmo 5. Y yo recuerdo un testimonio similar de lo que Dios hizo conmigo. Una vez iba yo manejando en San Antonio, Texas. Hay un loop que da la vuelta a la ciudad, que se llama la 410, y hay una carretera que atraviesa, que nace en Laredo, Texas, y creo que termina en Chicago, que se llama la 35. Yo iba sobre el loop de la 410, y en una desviación de donde se atora el tráfico, que es la salida a agarrar la 35 norte o sur. Iba yo, ¿qué será? 65, 70 millas por hora, normal, iba bien, no había nada, absolutamente nada, todo estaba perfecto. Y de repente, cuando me doy cuenta, muevo el volante totalmente, me salgo de ese carril totalmente y me paso 2 carriles al lado, y yo mismo me sorprendo de la irresponsabilidad. Dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hice? Volteé a ver por el espejo, el retrovisor de la puerta, y vi que no le estaba yo estorbando a nadie, pero le di completamente como se dice, el volantazo, el volante, lo volteé en su totalidad. Y en milésimas de segundos me salí de ese carril en el que iba. Yo reaccioné y pensé que era una irresponsabilidad lo que había yo hecho, que podía haber causado un accidente. Pero cuando ya estoy en los otros carriles, alcanzo a ver atrás cómo empiezan a chocar un tráiler con varios autos y todos empiezan a desbaratarse. El Señor nos protege en una manera sobrenatural. Y oíamos al hermano Ángelo ministrar el miércoles pasado de ser agradecidos con el Señor. No nos damos cuenta, no nos imaginamos cuántas veces nos ha salvado la vida el Señor. No nos damos cuenta, ni nos imaginamos, pero continuamente el Señor nos ha salvado. Ni siquiera nos hemos dado cuenta, ni siquiera se lo hemos agradecido, pero una y otra vez el Señor nos ha salvado. Continuamente. Yo no daba crédito cuando vi todo lo que había pasado. Primero el susto de que no fui yo el que le dio el cambio al volante. No fui yo no fui.
porque jamás lo hubiera hecho. Si hubiera visto algo, lo hubiera yo hecho, pero todavía no sucedía nada, y me salí completamente de ese carril. Y cuando volteo a ver al espejo de la puerta, que no había golpeado ni me le había atravesado a nadie, entonces volteo a ver el espejo del parabrisas y empiezo a ver el tráiler ladeado y los autos golpeándose unos a otros. ¿Quién lo hizo? El Señor. Los ángeles del Señor me agarraron las manos y voltearon el volante y me libraron. Así lo dice el Salmo 5, por favor. Vea usted el Salmo 5, el versículo 11 y 12. Dice: pero vivan alegres todos los que en ti confían, que siempre canten de alegría bajo tu protección. Aleluya. Biblia del lenguaje actual. Siempre estemos alegres, porque sabemos que vivimos bajo la protección de Dios. Y nos da una instrucción el Señor y dice: que sean felices todos los que te aman. Tú, Dios mío, bendices al que es bueno y con tu amor lo proteges. Aleluya. ¿Quién es el que es bueno? Por favor, buenos no hay ninguno. Se está refiriendo al que sigue las instrucciones de Dios, al que oye su voz y le sigue. Amén, iglesia. ¿Puede usted extender su mano, por favor, y ponerse en un acuerdo conmigo? Padre, yo te doy gracias, Señor, por ese milagro que hiciste, Señor, en la vida de tu hija Victoria, y que has hecho en la vida de todos nosotros, Señor, continuamente, una y otra vez. Por eso, Señor, somos agradecidos, Señor. Por eso sabemos y creemos que tú nos amas, Señor. Vemos tu mano poderosa siempre ayudándonos y siempre bendiciéndonos en todo momento, Señor. Estamos seguros que tú cumples lo que has prometido, Padre. Yo te doy gracias. Úsanos, Señor, y ministra la palabra que tengas para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Le pedí a los hermanos que nos pusieran en la pantalla la Biblia del lenguaje actual en Hebreos 11:1. La Reina Valera dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero me gusta mucho esta traducción de la Biblia del lenguaje actual. Lo hace más entendible a todos nosotros. Oiga, miles de veces lo ha oído, lo conoce, se lo sabe de memoria, pero quiero que lo recuerde. La palabra confiar significa depender. Y dice Hebreos 11:1, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Estamos convencidos de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Cuando nosotros oramos por una persona enferma, sabemos que el Señor respondió a nuestra oración. Lo sabemos. Lo crea la otra persona o no lo crea, uno lo sabe. Esa es la fe. Dice la palabra: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. No vamos a ser sanos, ya somos sanos. No vamos a ser libres, ya somos libres. Amén. No vamos a ser prósperos, ya somos prósperos. Dios hace las cosas totalmente, completamente completas y perfectamente perfectas. ¿Qué está esperando de nosotros el Señor? Que le creamos. Sin fe, ¿se acuerda lo que dice la palabra? Es imposible recibir o agradar a Dios.
esa fe emuná, esa fe obediente, esa fe que no se mueve por sus sentidos, sino que se mueve por la palabra. Yo creo cada palabra que el Señor nos ha dado. Debemos de creer cada palabra. Cuando nosotros creemos la palabra, cuando nosotros tomamos una palabra y la recibimos y la damos por hecho, el milagro se manifiesta en nuestra vida. El milagro se manifiesta en nuestra vida. Hace rato oraba por una persona y oraba específicamente. Por favor, vamos a Isaías 54, 17, en la Biblia del lenguaje actual. Dice la Reina Valera: ninguna arma forjada contra ti prospera o prosperará. Dice: condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Parafraseándoselo más o menos, dice así la Reina Valera. Pero en la Biblia del lenguaje actual, en Isaías 54, 17, dice: sin embargo, nadie ha hecho una arma capaz de destruirte. Ahí en la Biblia dice Israel, mi Biblia dice Víctor. Dice: Víctor, tú harás callar a todo el que te acuse. ¿Lo oyó, iglesia? Tú harás callar a todo el que te acuse. Tú harás callar a todo el que te acuse. Aleluya. O a todo aquel que te quiera agredir, o a todo aquel que quiera levantar un falso testimonio en contra tuya. Nosotros tenemos, ¿cómo? ¿Con qué agarro un palo? ¿Qué hago? ¿Voy con un palo de béisbol o de lo que sea a defenderme? No. Con la palabra de Dios. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo puedo tener paz? Perseverando en la palabra de Dios. Una y otra vez, continuamente persevero en la palabra de Dios. Persevero viendo las cosas que no son como si fueran. Hecho está, ya lo creo. Dice el Señor: tú harás callar a todo el que te acuse. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Dice: porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran. O sea, a los que tienen un corazón consagrado, leal y fiel a Dios. Un corazón consagrado, leal y fiel a Dios. ¿Quién tiene un corazón consagrado, leal y fiel a Dios? Aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Consagrado, leal y fiel a Dios. Pues yo no lo tengo, pastor, pero el Señor lo está formando. El Señor lo está formando conforme persevera su pensamiento en la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Continúa el versículo de Isaías 26:3. Porque en ti ha confiado. ¿Me recuerda el significado de la palabra confiar? Depender de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando yo persevero pensando en la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, no moviéndome por mis propias emociones, profetizando sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre las finanzas, sobre las universidades de nuestros hijos, sobre el cumplimiento de las promesas que hemos creído, sobre el marido que está esperando, o la esposa que está esperando, o la restauración de su matrimonio, o sobre todo lo que usted ha creído en el nombre de Jesús. Perseverar es insistir repetidamente. Perseverar significa ser firme y ser constante. Perseverar significa no tener doble ánimo, sino perseverar en lo que he creído. Y lo que he creído es la verdad, es la palabra de Dios, son las promesas de Dios.
y en esas promesas persevero y lo hago insistentemente, repetidamente, firmemente, constantemente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y recibo lo que Dios me ha prometido. Así las cosas se vean totalmente diferentes, así le digan que no, el que le dice que no va a terminar diciéndole que sí. Aleluya, ¿usted lo cree? Eso es perseverar, pero es que pues dice que no, pero ¿usted qué cree? Pues yo creo que sí, pues así será, porque si puedes creer al que cree, todo es posible. Pero si usted cree, pues quién sabe, pues ya te fregaste, ya se amoló, ya perdió la bendición, porque usted debe de ser firme y constante en lo que ha creído, firme y constante en su hablar, firme y constante en su pensar, firme y constante resplandeciendo, sabiendo que Dios cumplirá lo que ha prometido. Oiga, hice yo algo que no debía de haber hecho. Tengo 2 meses que me operaron y hice algo que no debía de haber hecho. Oiga, y me vi de repente inflamado y con una bola, una pelota como de béisbol, una cosa ahí dolorosísima, insoportable. Mire, yo no me quejo. Quiero que sepa que me daban ganas de gritar, no me podía ni mover. Oiga, y por ratos no me podía levantar, no podía ni respirar. Pero determiné a sí mismo una cosa. Y declaré, dije, mañana amanezco sin ningún dolor en el nombre de Jesús. Y toda inflamación va a desaparecer de mi cuerpo. Y me acordé del testimonio de la hermana Yulisa, que de repente se sintió una bolita y no dio caso a lo que sentía, no se movió por sus sentidos y declaró y confesó la palabra. Me acordé del testimonio de la hermana Yulisa. Fíjese lo importante que es pararse aquí y dar los testimonios. Oiga, pastor, pues si usted conoce la palabra, amén. Pero me acordé del testimonio de la hermana Yulisa. Me sirvió, me bendijo. Me acordé, dije, amén, aleluya. Voy a hacer exactamente lo mismo que la hermana Yulisa. Oiga, y empecé a declararlo. Me paré y lo declaré. Me paré y lo declaré. Me paré y lo declaré en el nombre de Jesús. Y empecé a sentir mejoría desde ese momento. Poquita mejoría. Pero no dejé que mis emociones sintieran o me gobernaran. Sentía el dolor, sentía la bola, una pelota, no me podía ni siquiera tocar, no podía moverme, no podía respirar, pero determiné a sí mismo una cosa y me mantuve firme en el nombre de Jesús. No recuerdo haber despertado en toda la noche, pero estoy seguro que mi espíritu se mantuvo orando. Yo me dormí y me desconecté confiando y esperando que mañana, hoy al amanecer, no tenía ningún dolor. Oiga, ningún dolor. Oiga, y cuando abrí los ojos y dije, yo creo que ya es hora de levantarme. Y eran las 4 y tantas, 5 y tantas. Contesté unos correos que alguien me contestó a las 5 y tantas de la mañana. Ya tenía yo un rato orando. Empiezo orando por usted, por nombre, por cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada nieto, cada nuera, cada yerno, cada necesidad. Conozco los deseos de su corazón que usted me ha hablado, y estaba orando repetidamente y dando gracias y bendiciendo a Dios. Y oiga, y de repente me toqué, me sentí, no tenía nada. Aleluya. Si le va a dar una alabanza de palmas al Rey, désela con todo su corazón y ponga por obra lo que dice la palabra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué significa confiar? Depender. Entonces tú guardarás en completa paz aquel que depende de ti. Amén. Porque su confianza, su seguridad está puesta en la dependencia de ti. Hago mi parte. El que hace lo que Dios dice, me recuerda, recibe lo que Dios dijo. Así de sencillo.
Es tan fácil hacer la voluntad de Dios y recibir las promesas de Dios que la gente no lo cree porque es muy fácil. Dice, no puede ser, es demasiado sencillo, no puede ser. Pues la palabra dice que el Señor jura por sí mismo que lo cumplirá. Él jura por sí mismo, Dios jura por sí mismo, diciendo que no hay ninguna arma capaz de derribarnos. No existe ninguna arma. Y nos instruye y nos dice, tú callarás, dice, tú harás callar a todo aquel que te acuse, porque yo, el único Dios, hago triunfar a todos los que tienen un corazón consagrado, leal y fiel a Dios. Oiga, pero ¿cómo lo puedo lograr, pastor? Decídalo, determínelo. Pues, pastor, lo que menos tengo es un corazón consagrado, leal y fiel a Dios. Pues cambie su manera de pensar y empiece a declarar que usted tiene un corazón consagrado, leal y fiel a Dios, y empiécele a dar las gracias a Dios por ese corazón que me ha dado, un corazón similar al de Él, que hace todo lo que Dios quiera en el nombre de Jesús. Y me mantengo pensando en la palabra. Soy agradecido, le doy gracias a Dios. Sed agradecidos. Sabemos y creemos que Dios nos ama. Sabemos y creemos que Dios nos protege. Sabemos y creemos que Dios nos ayuda. Sabemos y creemos. El cristianismo es sé y creo lo que Dios me ha dicho, y vivo conforme a la bendita y preciosa palabra del Señor. Oiga, y recibo lo que Dios me ha prometido, sabiendo que fiel es Él. Él no cambia de parecer. Él no dice una cosa y después otra. Él cumple todo lo que nos ha prometido. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree? Vaya por favor conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. Le voy a leer la Biblia del lenguaje actual. Estoy continuamente leyéndole la Biblia del lenguaje actual, y mientras que el Señor no me instruya a otra cosa, lo seguiré haciendo. Oiga, pastor, pero si yo traigo la Reina Valera, yo traigo la Dios habla hoy, traigo la Nueva Versión Internacional, traigo la versión de las Américas, precisamente por eso, para que usted no solamente esté con la versión que usted tiene ahí, sino esté oyendo una versión más actualizada que dice exactamente lo mismo. Antes de usar la Biblia del lenguaje actual, hasta lo busco en el hebreo original, y cada vez que lo hago veo que toda la palabra, toda esta traducción de la Biblia del lenguaje actual, la Biblia para todos, lo hace más entendible, y ese es el propósito, el por qué lo hago. Dice, vamos a Segunda de Samuel, por favor, capítulo 22. Vamos a empezar a leer a partir del verso 29. Sígame, por favor, conforme lo estamos leyendo. No se adelante. Oiga, sígame. Vamos a estar viendo a partir del verso 29 algunos versículos. El cristianismo es un estilo de vida. Un estilo de vida donde continuamente mi pensamiento persevera en la palabra. Las palabras que Dios puso en mi boca, las declaro continuamente. Continuamente estoy meditando en la palabra, continuamente estoy hablando la palabra, continuamente estoy decretando la palabra, continuamente estoy profetizando la palabra sobre mí y toda mi casa y la congregación y todas las familias de la iglesia. En el nombre de Jesús, dice el verso 29, Dios mío, aleluya, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Aleluya. Vamos a poner el verso 29. A ver si podemos poner el verso 29 nada más. Y me van siguiendo.
ampliemos el verso 29, del 29 al 31 que está ahí. Gloria a Dios. Amén. Lo vamos a volver a repetir. Por favor, cuando mi pensamiento persevera en la palabra, me pongo en la posición de recibir de Dios. Cuando mi pensamiento persevera en la palabra, todo mi ser, espíritu y alma y cuerpo se alinea a la palabra. Ya mi cuerpo no hace su voluntad. El cuerpo no tiene voluntad. Gloria a Dios. El cuerpo no tiene voluntad. El cuerpo sigue. Es como mi saco. Mi saco tiene la forma que yo le dé. Si lo dejo ahí, esa es la forma que tiene el saco. Pero si yo lo agarro y me lo pongo y me lo acomodo, lo puedo dejar así y así se queda el saco. Y puedo andarla así lo decidí. Bueno, pues así va a andar el saco. Así lo decidí, así. El saco no es, el cuerpo así es. El cuerpo no tiene voluntad. El cuerpo sigue como este saco. Me lo puedo poner así, mire, como chino poblano. Y así puedo andar. Y el saco sigue. Así es el cuerpo. O me lo puedo poner correctamente y entonces ya cumple el propósito. El cuerpo sigue. El alma establece su voluntad. Pero yo soy una nueva criatura. Y si mi pensamiento persevera en la palabra de Dios, mi alma se sujeta a la palabra de Dios y continúa haciendo la voluntad de Dios. Ya mi alma no tiene autoridad sobre mí, sino mi alma se sujeta a la palabra de Dios. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo están dirigidos por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo crear en mí ese corazón consagrado, leal y fiel a Dios? Oiga, pastor, ya recuerdo que ya había ministrado sobre eso. Amén. Y el Señor nos lo está volviendo a recordar hoy. Un corazón consagrado, leal y fiel a Dios. ¿Por qué nos lo vuelve a dar el Señor? Porque nos falta decidir tener ese corazón consagrado, leal y fiel a Dios. ¿Cómo se moldea en mi corazón? ¿Cómo lo puedo lograr? Perseverando en la palabra, a través de mis pensamientos. El hombre es conforme son sus pensamientos. En la Reina Valera, quien la tenga, búsqueme Proverbios 23:7. Conforme son sus pensamientos, tal es él. Conforme son sus pensamientos, tal es él. ¿Quién tiene la Reina Valera por ahí? Así dice. Porque ¿cuál es? Porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Cómo dice? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, que conforme son los pensamientos del hombre, tal es él. Véase en un espejo. Lo que está viendo es solo lo que sus pensamientos ha formado. Conforme son los pensamientos del hombre, tal es él. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Perseverar en los pensamientos de Dios. Perseverar en la palabra de Dios, sabiendo que Dios cumple en mi vida lo que me ha prometido. Y Dios lo hará. Dios lo hará conforme yo lo crea, conforme me mantenga declarando la palabra. La palabra que nosotros hablemos, eso vamos a recibir. Nuestras palabras tienen poder. Repetidamente lo hemos oído, pero repetidamente continuamos hablando lo que no debemos de hablar. Continuamente estamos hablando lo que sentimos en vez de estar hablando la palabra de Dios puesta en nuestra boca, guiados por el Espíritu Santo. Póngame atención, ponga atención, no se distraiga, no deje que el demonio le robe, no ande pensando en la olla de los frijoles, esté pensando en la palabra de Dios y agarre la bendición, engéndrese de la palabra,
engéndrese de la palabra, llénese de esperanza, llénese de fe. Deje que su rostro resplandezca. Es tan fácil ver a las personas, ver el corazón de las personas. Le ve uno el rostro y ve uno la fe se ve, la fe contamina, la fe se muestra. Aleluya. Hay un brillo en los ojos de la persona que está llena de fe. Aleluya. Hay una presencia divina de Dios cuando determinamos empezar a formar en nuestro corazón un corazón consagrado, leal y fiel a Dios. Es un proceso, es una etapa en la que necesitamos caminar. Es un camino inevitable que tenemos que caminar por esa senda para recibir las promesas de Dios. ¿Cómo lo hago? Perseverando en su palabra. Si Dios mío, tú alumbras mi vida. ¿Quién la alumbra? Tú, Señor. Tú iluminas mi obscuridad. Aquí está diciendo el salmista, su obscuridad. Oiga, nosotros estamos en luz, ya no estamos en obscuridad. Ya salimos de las tinieblas. Ya no tenemos la mente entenebrecida. Somos luminares. No porque Dios nos haya hecho muy bonitos, no, sino porque la palabra mora en abundancia en nuestro corazón. Iluminamos a los demás a través de la fe que nos ha dado el Señor, a través de la verdad que hemos creído en el nombre de Jesús. Y la gente lo nota. Y el que más se sorprende es uno. Cuando uno declara la palabra y se atreve a creer lo que está escrito en la palabra. Yo lo declaro, yo lo creo, yo lo veo. El Señor alumbra mi vida. Amén. La presencia de Dios, la palabra de Dios en nosotros alumbra nuestra vida. Nos hace ver como luminares, como luz en el nombre de Jesús. Así lo hace el Señor a través de su bendita y preciosa palabra. Dice el Señor, continúa diciendo el versículo, con tu ayuda venceré al enemigo. ¿Con cuál ayuda, Señor? Tú vas a venir a derrotarlo por mí. No. Con mi ayuda, con mi palabra que te he dado. Con la palabra, con la espada que nos ha dado el Señor, con su bendita y preciosa palabra. Con eso vamos a vencer, oiga, cualquier obstáculo, cualquier situación que esté veniendo a nuestras vidas contrario a la palabra. Viene alguna situación a nuestra vida contrario a la palabra y lo primero que hacemos es hablar de esa situación. Y cuando estamos hablando de esa situación, en vez de hablarle a la situación que se quite, si viene un padecimiento, lo primero que hacemos es hablar de la dolencia o hablar del padecimiento. En vez de hablarle a la dolencia, en vez de hablarle al padecimiento, tomando autoridad, sabiendo que con su ayuda venceré cualquier obstáculo. Con su ayuda venceré cualquier enemigo. Con su ayuda haré lo que Dios me ha prometido. Reconozco que no es con mis fuerzas, sino con su espíritu. Y cuando yo de continuo pienso en ello, voy a terminar haciéndolo. Ya cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo. Oiga, y ni siquiera lo había pensado, pero ya lo estoy haciendo. Yo me mantengo declarando la palabra, pero no empecé así. Oiga, pero es que tiene usted muchos años. Déjeme decirle que el Señor yo lo creí. Y por causa de haberlo creído, cuando me di cuenta, de continuo lo estaba yo diciendo. ¿Por qué? Porque lo creía y en ello perseveraba. Mi pensamiento perseveraba creyendo la palabra. Y nunca hablo, no me doy el lujo, no caigo en la trampa, no caigo en la artimaña del diablo, hablando lo que veo, lo que siento, sino solamente declaro la bendita, preciosa
y poderosa palabra de Dios. Y viene a mi vida lo que he prometido, lo que Dios me ha prometido, porque Él me ayuda. Yo reconozco que no es con mis fuerzas, sino con su Santo Espíritu y sus palabras que puso en mi boca, que yo puedo derrotar a cualquier adversario. Amén, aleluya. ¿Me recuerda qué es el más que vencedor? ¿Cómo? Invencible. El más que vencedor es invencible. ¿Se ve usted como más que vencedor? ¿Se ve usted como más que vencedor? Nosotros somos invencibles si hacemos lo que dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios era invencible ante sus enemigos. No lo podía ningún enemigo vencer, porque seguía las instrucciones de Dios, porque hacía la voluntad de Dios, porque no era sabio en su propia opinión, sino consultaban a Dios, y lo que les decía Dios que hicieran, eso exactamente iban a hacer. Recuerdo 2 de Crónicas 20, cuando Josafat reconoce que venían contra él tantos enemigos que era imposible que pudieran hacer algo, y el Señor les dice: estad quietos y ved que la batalla es mía y no de vosotros. ¡Aleluya! ¿Qué hizo Josafat? Se puso a orar, mandó a todo el pueblo a que se postrara y a que orara delante de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Siguió las instrucciones de Dios. Y no hubo necesidad de que ellos pelearan entre sí, se mataron todos. Aleluya. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué trae a mi vida cuando mi pensamiento persevera en la palabra de Dios? Dios empieza a formar un corazón consagrado, leal y fiel a Dios. Aleluya. Y conforme yo dejo que el Señor empiece a formar en mi corazón ese corazón consagrado, leal y fiel a Dios, oiga, empezaré a ver a mis enemigos destruidos. Cuando yo reconozco que sus enseñanzas son perfectas, mire, estas son sus enseñanzas. Su bendita y preciosa palabra, esas son sus enseñanzas y son perfectas. Aleluya. No necesito agregarle ni quitarle, son perfectas sus enseñanzas. Y cuando yo las creo y las pongo por obra, y además persisto, porque todos empezamos a ponerlas por obra, pero vemos el obstáculo y ya le queremos dar la vuelta, cuando lo que tenemos que seguir es persistente, repetidamente, insistentemente, seguir adelante, hablando las cosas que no son como si fueran, sabiendo que Dios cumple lo que me ha prometido, perseverando mi mente en sus pensamientos, mi boca persevera en hablar la palabra de Dios, reconociendo que sus enseñanzas son perfectas y que su palabra no tiene defectos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oiga, qué cosa tan bella. Sus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. Mire lo que termina ese versículo. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. ¡Aleluya! ¿Usted lo cree? ¡Aleluya! Cuando está hablando de refugio, tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. No solamente habla de esa protección divina, habla de cancelación de deudas, habla de pago de deudas, habla de restauración matrimonial, habla de los hijos cambiados, restaurados, de las nuevas criaturas. Aleluya. Habla de la respuesta que usted está anhelando, esperando, queriendo que venga a su vida. Cuando usted reconoce que sus enseñanzas son perfectas, que su bendita y preciosa y poderosa palabra no tiene defectos, y que el Señor nos protege como un escudo a los que buscan refugio en ti.
¿Cuál es el primer paso para buscar refugio en Dios? Perseverar con los pensamientos de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel, ¿me recuerda? Cuyo pensamiento en ti persevera. Conforme son los pensamientos del hombre, tal es él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Conforme son los pensamientos del hombre, tal es él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Conforme son los pensamientos del hombre, tal es él. Aleluya. Más claro no puede ser. La respuesta a su necesidad está en la palabra de Dios. La respuesta a lo que necesitemos está en la palabra de Dios. Pero lo necesito creer. Estoy ministrando a una persona que sin duda verá este video. Y hice un trato con esta persona. Le dije, así como vas al doctor, acudes a la cita puntualmente, sigues las indicaciones que se te dan específicamente, así va a ser con la comunicación que tú y yo vamos a tener. Dije, te voy a dar la instrucción de que veas los videos en el internet y que los veas una y otra vez, y que después de que los veas me hagas saber lo que entendiste, lo que recibiste, lo que creíste. Y voy a estar hablando contigo y voy a estarte compartiendo la palabra. Tengo semana y media o 2 semanas de haberlo empezado a hacer. Hoy no hablé con él, pero ayer hablé con él y antier hablé con él. Y hay un cambio inmensamente notorio en 4, 5, 6 pláticas. Gloria a Dios. Sobrenatural. Y déjeme decirle que yo sé que esa persona es sana. ¿Sabe por qué? Porque así dice la palabra, que todo lo que pidiéramos orando, creamos que lo hemos recibido y lo recibiremos. Yo he orado por esa persona, he declarado la palabra sobre esa persona, he declarado que esa persona es sana, y déjeme decirle que no va a ser sana, es sana. El Señor no nos va a sanar, ya nos sanó. Y lo que tenemos que hacer es saberlo, creerlo, meditar en ello y vernos tal y como nos dice el Señor. Y cuando nosotros lo ponemos por obra, oiga, vemos milagros, vemos señales, vemos prodigios en nuestra vida, en nuestra familia. Aleluya. Los matrimonios restaurados, los hijos regresan, aleluya. El esposo deja de adulterar, la esposa deja de... Todo bien en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El milagro que estamos esperando ver en aquellas personas que amamos, nosotros somos el puente, usted y yo, cada uno de nosotros somos un puente de bendición. Lo que el Señor está esperando de usted y de mí es que nos pongamos en acuerdo y que seamos ese puente de bendición para bendecir a las personas que nos rodean. Que empecemos a declarar la palabra sobre la vida de aquellas personas. Que no nos demos el lujo, ya me autorizó el Señor,
que no nos permitamos en ningún instante atar a aquellas personas que amamos. Declare la palabra. Permita o prohíba. Use su autoridad. Y la autoridad que Dios le ha dado es a través de sus palabras. Los pensamientos no traen respuesta a nuestra vida. Los pensamientos nos guían por caminos diversos. Pero cuando mi pensamiento persevera en la palabra, mi boca va a declarar y a confesar en lo que estoy pensando continuamente. Dice el libro de Josué, ¿cómo dice el verso 8? Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Cómo logro? ¿Cuál es el primer paso? Todo viene por lo que hemos oído, por lo que hemos creído. Palabras, pensamientos, emociones, decisiones, acciones, hábitos, carácter, destino. Todo empieza con lo que he oído. Todo empieza con la palabra que oí, y mi pensamiento empieza a llevarme por esos pasos hasta recibir lo que Dios me ha prometido. ¿En qué persevera mi pensamiento? Hablaba con una persona hace rato y me daba una buena noticia, una muy agradable noticia que venimos declarando y decretando y estableciendo y orando en un acuerdo con esa persona desde hace tiempo. Y me daba noticia a esta persona de que aleluya, se empiezan a ver las cosas. Gloria a Dios. Y si esta persona se empieza a ver conforme los deseos de su corazón. Oiga, pero los deseos de mi corazón es tener un yate y vivir en las Bahamas. Ay, oiga, por el amor de Dios. Esté pensando en comprar una estación de radio, de televisión y ministrar la palabra 24 horas al día. Deje el yate para allá en el cielo, no hay yates. En el nombre de Jesús. Alinee sus pensamientos a la palabra de Dios. Pídale a Dios un corazón consagrado, leal y fiel a Dios, y deje de pensar en satisfacerse a sí mismo y conviértase en un puente de bendición para los demás. En el nombre de Jesús. Y le será dado los deseos de su corazón. Vea lo que espera. Véalo. Huélalo. Siéntalo. Tóquelo. ¿Pero qué toco? Tóquelo. ¿Pero qué toco? Tóquelo. En su espíritu, tóquelo. En el nombre de Jesús. Siéntalo, huélalo, percíbalo. Pero ¿cuál? No tengo nada. Pues no importa. Crea las cosas que no se ven como si fueran. En el nombre de Jesús. Y usted será bendecido. Y Dios le da los deseos de su corazón. En el nombre de Jesús. Somos nosotros y no Satanás el que está deteniendo la bendición. Somos nosotros. Le echamos la culpa a Satanás porque pues hay que echarle la culpa, porque él es el que viene a robar, a hurtar, a matar y a destruir. Pero resulta que el pueblo de Dios no hace lo que dice la palabra. Y se la pasa viviendo por emociones, tomando decisiones equivocadas. No consulta a Dios hasta que se está ahogando. Camina sus propios caminos. Y después se arrepiente y pide perdón. Ya se está ahogando. Cuando empieza a levantar las manos y a pedirle a Dios ayuda. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a volver a leer este versículo. Segunda de Samuel 22, del 29 al 31. Llévese esta palabra en su corazón. Lea todo Samuel 22. Es un canto.
Es un canto de gratitud a Dios. Cuando Dios libró a David de sus enemigos y de Saúl, David entonó todo este canto. Hoy nada más vea del verso 29 al 31. Dios mío, tú alumbras mi vida. Tú iluminas mi camino. Con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Estamos esperando que Dios venza al enemigo en vez de recordar que Él ya lo hizo. Lo único que está esperando de nosotros es que nosotros actuemos y que dejemos de lloriquear y que nos pongamos a hacer lo que la palabra dice. Que nos pongamos la armadura de Dios y que nos enfrentemos al adversario y que resistamos, que sigamos firmes y constantes, perseverando, echándolo fuera de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestras finanzas, de nuestros pensamientos, en el nombre de Jesús. Con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar ciudades. Haré lo que me has enviado a hacer, Señor. Me atreveré a hacer esos negocios que me has hablado que haga y que no he hecho por falta de confianza en ti y en mí. Pero ¿cómo? Pero pastor, nuestra confianza está solamente en Dios. Amén, hermano, pero si usted no tiene confianza en sí mismo, no dé el primer paso en el nombre de Jesús. Y Dios le ha dicho varias veces cómo salir de deudas, cómo aumentar sus ingresos. Pero no quiere salir de la barca porque no tiene confianza en sí mismo. Santo Dios. Aleluya. Con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti, a los que confían en ti. ¿Qué significa confiar? Depender, dependencia de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza está puesta en Dios. Mi seguridad está puesta en Dios. Gracias, Señor. La palabra dice que al justo le será dado lo que desea. Mi yate en las Bahamas, no, por favor. Por favor. Eso vendrá por añadidura y cuando tenga usted deseos, sin duda el Señor se lo va a prestar 2-3 días. Y se irán a subir al alta mar y lleve sus pastillitas para el mareo, para que no se maree. Esos que no sean los deseos de su corazón. Que los deseos de su corazón sean de un hombre, de una mujer con un corazón consagrado, leal y fiel a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la fidelidad de tus hijos. Gracias por la asistencia, el poner en sus corazones el deseo de venir a oír tu palabra, Señor. Unos vienen saliendo del trabajo cansados, agotados, deseando ir a darse un baño, Señor, a descansar, Señor. Y vienen, Señor, fieles, constantes, perseverando a oír tu palabra, Señor. Yo sé que tú nos has hablado. Sé que tú insistentemente y repetidamente, Señor, estás hablando a nuestra vida para que demos esos pasos de fe. Esos pasos de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La traducción de la Biblia del lenguaje actual, Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera.
es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Aleluya. Siéntalo, pálpelo, huélalo en el nombre de Jesús. ¿Me entiende? Y usted lo verá. Usted lo verá. Aleluya. ¿Qué cosas nos pone el Señor? ¿Qué cosas nos hace decir el Señor? Cuando nos dice el Señor que huélalo. Usted sabe que los autos nuevos los abre usted y huelen a nuevo. Usted sabe que la esposa o el esposo tiene una loción que usted puede oler. Ya llegó. No lo veo, pero ya llegó. Ya llegó, ya llegó. ¿Dónde estás, viejo? ¿Dónde andas, chiquita linda? Ya te huelo. Y no la veo, pero ya sé que está ahí. Ya la olí. Siéntalo. ¿Pero dónde está? Siéntalo, siéntalo. Aleluya. Y no le estoy hablando de un hombre o de una mujer, le estoy hablando de los deseos de su corazón. Abraham sabía que iba a ser padre de multitudes. Sabía que Dios le iba a dar descendencia. Sabía que Dios no mentía. Y no solamente le dio a Isaac, sino cuando se fue Sara con el Señor, luego dijo, ay voy, pero a buscar otra esposa. Y creo que tuvo, no recuerdo con exactitud, me parece que en 6, me recuerdo. ¿Hijas o hijos? O hijos e hijas, no recuerdo. Hijas creo, no recuerdo. Pero le dio 6. Aleluya. Oiga, el que decía que ella estaba como muerto, se volvió a casar y tuvo 6 hijos más. Gracias a Dios por su vida, iglesia. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por su vida.